Fitosteroles. Bien, quisiera iniciar con los puntos claves sobre esta sustancia. ¿Qué es? Son nutrientes que provienen de las plantas. Sí, ¿y qué es lo que hacen? ¿Para qué nos sirven? Nos reducen el colesterol. Hoy en día, las mayores causas de muerte en Ecuador y en el mundo incluyen el infarto cerebral, el infarto cardíaco, la diabetes y la hipertensión. Todas estas enfermedades tienen como factor de riesgo un colesterol elevado. Hoy en día, las estatinas son el medicamento más utilizado para bajar el colesterol. Es muy efectivo, pero tiene muchos efectos adversos. Y ya es cuestión de cada especialista determinar en qué casos se debería utilizar, riesgo-beneficio. Sí, en todo caso, ¿nos sirven para qué? Para lo mismo que las estatinas, disminuir el colesterol, pero sin alta cantidad de efectos adversos. Sí, otros beneficios con menos evidencia científica, o sea, lo que más vamos a encontrar es el beneficio en cuanto a la parte del colesterol, pero también se le otorga propiedades anticancerígenas y para la salud prostática. Sin embargo, de esto no vamos a hablar tanto, sino vamos de la parte cardiovascular. ¿Sí? Dosis recomendada, 2000 miligramos al día. En realidad, la dosis puede ser incluso mayor, no hay efectos adversos significativos, el único es ya un malestar tipo diarrea, si es que ya uno se excede con la dosis, pero de todos modos cada uno puede ir sintiendo con su cuerpo. Sin embargo, riesgo-beneficio. Diarrea es un defecto adverso, pero no tiene un mismo nivel de intensidad que un daño hepático o con una diabetes o diferentes causas, diferentes enfermedades o efectos adversos que pueden desencadenar las estatinas, que es un medicamento evidentemente mucho más fuerte. Sí, 2000 miligramos al día. Bien, entonces ese es un resumen. A veces uno quiere saber, bueno, rápido, lo más importante. Eso era como que los puntos clave de la charla. Sí, pero vamos a hacer un resumen en general de todo el tema, comenzando por la parte de nutrición. Sí, ¿qué son fitosteroles? Son nutrientes que vienen ¿de dónde? De las plantas. O sea, fitosterol es un tipo específico de fitonutriente. Nutrientes que vienen de las plantas se les llaman fitonutrientes, porque sabemos que comer vegetales, comer legumbres, frutas, es bueno para la salud, previene enfermedades, es parte de una dieta saludable. ¿Sí? ¿Y por qué motivos? Entre ellos es por los fitonutrientes, también llamados fitoquímicos, que tienen los vegetales, las legumbres. Confieren efectos protectores contra enfermedades. ¿De qué fitonutrientes estamos hablando? ¿Fitoquímicos o fitonutrientes? Ya los vamos a ver, pero primero quisiera mencionarles que en sí, ¿qué es un fitoquímico? Un fitoquímico es una sustancia que tiene un efecto metabólico sobre nuestro cuerpo. O sea, ejerce un cambio en la manera como nuestras células se van a comportar. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Van a acoplarse a un receptor de las células, sea de la piel, células del cerebro, células del hígado. Se acoplan los fitoquímicos a receptores y generan una respuesta. ¿Cómo se ve esto en el día a día? Si es que yo me como unas frambuesas, por ejemplo, que tienen una molécula que se llama antocianina, que es antioxidante. Me como las frambuesas, ellas pasan a mi estómago, pasan a mis intestinos. En los intestinos se absorben a la sangre y en la sangre pasa toda esta antocianina dando vueltas por todo el organismo. Y las células del cuerpo van recibiendo este antioxidante y sus efectos positivos. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo. La antocianina es un ejemplo de un fitoquímico, o sea, una molécula que viene de una planta y que activa receptores a nivel de nuestras células. ¿Sí? Van por la sangre. No son nutrientes esenciales, porque si yo no lo tomo, no muero. O sea, en realidad, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales son esenciales. Pero estos de aquí, si yo no los consumo, en realidad no es que va a pasar nada realmente malo. ¿Sí? Algunos ejemplos de fitoquímicos que hemos visto, hemos escuchado probablemente. En el tomate muchas veces hemos escuchado el licopeno, alfa-caroteno en la zanahoria. En sí, tenemos los terpenos, tenemos los fenoles, como los curcuminoides en la cúrcuma, en la vainilla, la vainillina, en el vino. En realidad el vino tiene alcohol y tiene antioxidantes. Una balanza, ¿cuál ganará? ¿El efecto positivo o el efecto negativo? Cada persona debe ser consciente para determinar cuál será la verdad. ¿Sí? Pero en todo caso, el vino tiene, y las uvas como tal, tienen el resveratrol, que es una sustancia antioxidante. ¿Qué quiere decir antioxidante? Que previene el daño en las células. Puntualmente, en este caso, sería en las células del hígado, una de las más beneficiadas. ¿El daño por qué? El daño por los radicales libres. Un radical libre es una molécula eléctricamente inestable que genera un golpe, un daño a nivel de nuestras células. ¿Cómo vamos hasta ahora? No sé si hay alguna duda, algún comentario o algún punto que quisiéramos mencionar. Si no, continuamos. Entonces hablamos de terpenos, fenoles, antocianinas. Esas son de un color como rojo, morado, púrpura y están en todo lo que es
las frambuesas, las moras, el azaí, todas estas frutas que son de un color rojo, tienen las antocianinas, que son un antioxidante. Y los fitoesteroles, como son el campesterol, betasterol, son normalmente sustancias que están en las plantas. Entonces, un poco del origen de la palabra. ¿Qué significa esterol? Pues viene del griego stereos, que significa sólido, tieso, rígido. ¿Sí? Esterol. El sufijo ster, entonces ster es una parte y ol es el otro, sterol. Y el ol, ¿qué quiere decir el sufijo ol? Quiere decir un alcohol. Un alcohol técnicamente es una molécula que tiene, no vamos a entrar mucho en detalle, pero tiene grupos hidroxilo, grupos OH con determinadas características en su composición, su formación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un esterol? Es un alcohol sólido. Esterol sólido y ol es alcohol, un alcohol sólido. ¿Y qué es un fitoesterol? Fito viene de planta, entonces es un alcohol sólido que viene de las plantas. Eso como para descomponer un poco la parte del origen de la palabra. Palabras relacionadas que normalmente hemos escuchado. Colesterol, pues es un alcohol sólido que viene ¿de dónde? De la vesícula biliar. En la vesícula biliar se acumulan sustancias, entre ellas el colesterol y forman la bilis. Y la bilis sirve para la digestión y absorción de los alimentos. Entonces, el esterol que está en la vesícula biliar es el colesterol. Porque bilis, en medicina, todo lo que es bilis se le pone la palabra col. Por eso es que es colesterol. Testosterona, testículos, esterol y hormona. Y esteroide, algo que tiene apariencia de éster, o sea, apariencia rígida, apariencia firme. ¿Sí? Una persona que se mete esteroides tiene apariencia rígida, firme, pero siempre hay cosas que no sabemos también. Datos clave entonces. Los esteroles son esenciales para todas las células eucariotas. ¿Qué es una célula eucariota? Hemos visto que hay células con núcleo y sin núcleo. Las que tienen núcleo se llaman eucariotas, las que no tienen núcleo se llaman procariotas. Ya vamos a ver un poco más de eso. ¿Sí? Y los animales y los hongos usan el colesterol. Las plantas, en cambio, usan los fitoesteroles. O sea, en el reino vegetal es fitoesterol y en el reino animal y en el reino fungi es el colesterol. Entonces, sin regresar tanto en la parte del colegio, tenemos la célula de la planta, la célula animal y la célula del hongo. La célula de la planta y del hongo tienen una pared celular, la cual la célula animal no tiene. ¿Sí? Entonces, la planta usa fitoesterol, la célula animal usa colesterol, la célula del hongo también utiliza colesterol. ¿Y para qué la utiliza? En el ser humano, primero para formar gran parte del cerebro. El cerebro está en gran componente hecho de grasa, especialmente lo que se llama las vainas de mielina, que son unas cubiertas de grasa que favorecen la comunicación entre las células. Cuando yo aprendo a hacer algo, cuando yo aprendo a manejar, estoy solidificando estas conexiones, estas vainas de mielina, y el colesterol es esencial para esto. ¿Sí? Las membranas celulares. En sí, ¿qué son las células? De repente, dependiendo de en qué parte del cuerpo hablemos, si hablamos del cerebro, se llaman neuronas, si hablamos del hígado, son hepatocitos, si hablamos del corazón, miocardiocitos. Tienen diferentes nombres, pero en sí, células son las unidades que conforman nuestro cuerpo, nuestros tejidos del cuerpo. ¿Sí? Entonces, estas células tienen una membrana externa que está hecha de grasa, y el colesterol es parte de esta membrana externa. En el tracto digestivo, el colesterol permite la absorción más fácil de nutrientes. ¿Sí? Funciona para la producción de vitaminas, como es la vitamina D, la testosterona, los estrógenos. También el tema HDL, LDL, que ya vamos a observar de qué se trata. Y combate la inflamación. Entonces, el colesterol en sí es una molécula que nuestro cuerpo necesita. Cada célula del cuerpo tiene la capacidad para producir su propio colesterol en el caso de que no lo comamos del exterior. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces acumulamos demasiada grasa, especialmente cuando hay el sobrepeso, y en ese momento ya estamos tan acumulado el colesterol que se acumula en el hígado, en el corazón, en las arterias, en el cerebro incluso, en el sobrepeso. Pero no es malo, el problema es cuando está en un exceso. ¿Cómo vamos hasta ahora? No sé si es que hay algún comentario, alguna duda. Bien. Entonces, sí, en sí vamos a hablar de los beneficios de esta versión vegetal de nuestro colesterol. El más importante, para el cual hay más evidencia científica, es para la disminución del colesterol en la sangre. ¿Para qué enfermedades me sirve esto? Las dislipidemias. ¿Qué quiere decir dislipidemias? Demasiada grasa en la sangre. O sea, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, o sea, el tipo de grasa, triglicéridos, emia por sangre. O sea, tengo demasiada grasa en la sangre. ¿Sí? En el sobrepeso, me sirve también la diabetes. ¿Qué me sirve? Disminuir el colesterol.
En la enfermedad cardíaca, estamos hablando de cuando hay angina de pecho o infarto. ¿Sí? Y otros beneficios para los cuales no hay tanto nivel de evidencia todavía, pero aparentemente hay algo por ahí: anticáncer, salud prostática y coadyuvante en el proceso de diabetes. Diabetes yo creería que sí, porque como disminuye el colesterol, de hecho favorece a bajar el peso y todo el tema de la diabetes que está en conjunto con este síndrome de aumento de peso y todo el tema. ¿Cómo ocurre este tema del infarto? El infarto ¿qué es un infarto? Es cuando muere una parte de nuestro cuerpo. Si es en el corazón es infarto cardíaco, si es en el cerebro es infarto cerebral. Si es que yo tengo un accidente, un edificio se cae y me corta la circulación, se me infarta todo el brazo, o sea, es la muerte del tejido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué muere el tejido? Porque no le llegan los nutrientes que necesita, puntualmente oxígeno y glucosa. ¿Y dónde vienen estos nutrientes? En la sangre. Entonces, si las arterias que llevan sangre se tapan, no podrán llegar los nutrientes al corazón, al cerebro. Si el corazón no tiene el oxígeno y glucosa, no puede contraerse, no puede enviar sangre al resto del cuerpo. ¿Sí? Este proceso de bloqueamiento de las arterias suele ocurrir por grasa, lo que se llama aterosclerosis. Aterosclerosis es la formación de esta capa de grasa que va tapando poco a poco la arteria, lo cual ocurre a lo largo de décadas, o sea, no es algo de un momento al otro. Entonces, nosotros podemos hacer algo, especialmente si tenemos factores de riesgo de los cuales ya conocemos. Cuando desconocemos algo es una cuestión, pero cuando ya conocemos, tomamos más responsabilidad. Entonces, para hablar un pequeño resumen del tema cardiovascular, el corazón es un órgano hecho de músculo, se llena de sangre y este músculo se contrae. Cuando se contrae, impulsa la sangre a lo largo de todo el cuerpo. Le impulsa por las arterias. Si nos tocamos aquí el cuello, sentimos el latir, es porque el corazón está bombeando, enviando sangre y está llevando esta sangre oxígeno a nuestro cerebro, ¿sí? Las arterias carótidas. El tema HDL, LDL también creo que es importante conversarlo. ¿Sí? En realidad estas moléculas, HDL, LDL, VLDL, hay otras, ILDL, o sea, hay otras, son transportadores de colesterol. O sea, no es colesterol como tal, es el taxi que lleva el colesterol. Lo lleva de ida y otros lo llevan de venida. ¿Qué quiero decir? El LDL lleva mucho colesterol y lo va dejando por todo el cuerpo, por el hígado, por las arterias, por el cerebro, por todos lados, por el abdomen. El LDL, por eso es que le dicen que es el malo, porque pasa dejando basura y va dejando el colesterol por todos lados. En cambio el bueno, el HDL, ¿por qué le dicen que es el bueno? Porque él va recogiendo todo eso. O sea, cuando hablamos de HDL, LDL, ¿de qué estamos hablando? HDL significa, por sus siglas en inglés, High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidad. O sea, en un espacio muy pequeño tiene mucha carga. Y esto, por motivos electromagnéticos, le permite ir dejando el colesterol y ir recogiendo, el colesterol. Sí, entonces, mientras más densa estas moléculas, hablamos de que están de este lado, high density. Y nos vamos alejando, tiene menos densidad. Solamente como para decir unos cuantos detalles del tema. Pero en sí, HDL recoge, LDL va dejando los desperdicios de colesterol. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Qué pasa si es que yo estoy consumiendo una dieta saludable o tomo un suplemento de fitosterol? Pues yo estoy alimentándome, mastico los alimentos en la boca, es importante la masticación. Los libros nos dicen al menos 40 segundos, no siempre vamos a masticar 40 segundos, pero ¿cuál es el tema? Si masticamos bien los alimentos, le vamos a facilitar el trabajo a todo el sistema digestivo, especialmente si tenemos colitis, si tenemos gastritis. El tema gastrointestinal se beneficia de una buena masticación. También cuando masticamos se mezcla la saliva y la saliva tiene enzimas digestivas que aceleran el proceso de digestión, ¿sí? Entonces masticamos, deglutimos, los alimentos van por el esófago, llegan al estómago, en el estómago el ácido gástrico aumenta la digestión química, mata las bacterias, digiere los alimentos y una vez que ya ha pasado el estómago, estos alimentos pasan al intestino. Hay dos partes del intestino, el delgado y el grueso. Primero en el delgado se absorben los nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos. Y luego lo que queda básicamente es agua y células muertas. Y el intestino grueso quiere recuperar esa agua para no deshidratarnos. Y lo que ya queda se elimina con las heces. El intestino grueso también se llama colon. Si es que se inflama el colon y no funciona bien, no retiene el agua, puede haber diarrea. Esa es una de las cuestiones que podemos darnos cuenta, ¿sí? Entonces, esta es la parte digestiva. Los intestinos, el delgado y el grueso. Y mientras más nos vamos a nivel microscópico, más estructuras podemos observar. Entonces realmente el intestino por dentro es como aterciopelado.
de la complejidad que tienen sus tejidos. Porque aquí a nivel macroscópico, pero si vamos a nivel microscópico, también tienen unas vellosidades, tanto arriba como abajo, como ese dicho, pues, ¿cierto? Esta es una célula, tanto arriba como abajo, aquí también vemos como estas vellosidades en la célula del intestino. Se llama enterocito esta célula. Esta es la célula que está en contacto con los alimentos. O sea, en este lado está la empanada, están los vegetales, está la ensalada. Y aquí llegan los nutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, lípidos, proteínas, son absorbidos y luego se envían a la linfa que luego llega a la sangre. O sea, eventualmente lo que yo como atraviesa esto y termina dando vuelta por todo el organismo. Una imagen de microscopía electrónica solamente para ver la complejidad. Y aquí vemos, este es el momento en el cual pasa la linfa y también luego la sangre. Este de aquí es la linfa, o sea, cuando tenemos rojo es arteria, cuando tenemos azul es vena y cuando tenemos esta amarilla es linfa. Linfa lleva los desechos del organismo. ¿Sí? Bueno, no vamos a entrar tanto en la parte técnica. ¿Cómo es que baja el colesterol? Ya, muy bien, baja el colesterol. ¿Cómo baja el colesterol? También por un tema de epistemología, o sea, la búsqueda de la verdad. Yo al final voy a leer un mecanismo, un texto, un documento científico, me va a decir, es así, pero yo no me voy a meter dentro para ver si es que realmente están ocurriendo los procesos. O sea, de cierto punto la ciencia sí es perfectible y tenemos que tomar siempre todo con un grano de sal, como se dice. ¿Sí? Pero ¿cuáles son los mecanismos descritos por la ciencia actual? Uno de ellos es que cuando yo como grasa, esta grasa llega al intestino y se acumula, porque no se mezcla la grasa con el agua. La grasa quiere mezclarse en un círculo. Este círculo, esta grasa, se le llama las micelas. Estas micelas en su interior tienen colesterol, o sea, atrapan colesterol. Pero el fitoesterol, como es muy similar, se coge este lugar y no deja que el colesterol entre. Y como no pudo entrar el colesterol, permanece en el intestino y se elimina. O sea, el colesterol que yo como, lo elimino con las heces. ¿Por qué? Porque el fitoesterol que yo tomé como suplemento ocupa este lugar y no permite que el colesterol se absorba. Ese es un mecanismo de acción, hay tres. ¿Sí? El segundo mecanismo es en el enterocito, esa célula que les mostré que tiene las vellosidades. Sí, hay una enzima que se llama ACAT, acetilcoenzima A, acetiltransferasa. Sí, lo que ella hace es que el colesterol lo agrupa para que vaya a la linfa y luego llegue a la sangre. Pero el fitoesterol bloquea esta enzima. De esta manera el colesterol se queda en el enterocito y luego por otro mecanismo lo bota, lo saca. Pero en todo caso el colesterol ya no va a la sangre. Segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo es que ya pues el enterocito saca el colesterol. O sea, primero bloquea que no llegue a la sangre y lo que se quedó adentro lo saca. ¿Cómo? Aumentando este transportador de membrana, que bota el colesterol de nuevo al intestino para que sea eliminado con las heces. O sea, los fitoesteroles evitan que el colesterol que comemos se absorba a la sangre, sino que lo eliminamos con las heces. Hoy en día hay mucho debate, hay muchos puntos de vista. ¿Quién tendrá la verdad? Pienso que cada uno debe escuchar su corazón, darse cuenta. En todo caso, por un lado nos dicen, bueno, tuve un infarto, debo tomar estatinas. O no tuve el infarto, pero tengo el colesterol elevado, tengo que tomar estatinas. Sé que puedo generar diabetes, puedo generar daño hepático, pero me dice el doctor que si no me puedo infartar. O sea, yo lo que podría aconsejar es siempre tener una segunda opinión, o más, dependiendo de lo que yo necesite. En realidad, yo debo ser el responsable de mi salud. El profesional en la salud está para guiarme, orientarme, pero yo debo hacerme responsable. Entonces, las estatinas. De hecho, sea de paso, es uno de los medicamentos más vendidos en el mundo. Siempre que un estudio me dice algo, debo ver quién está financiando dicho estudio. ¿Sí? En todo caso, estatinas, hay muchísimas como son lovastatina, atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina. Hay muchas moléculas que son similares, que generan efectos similares, con pequeñas diferencias. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la estatina? Bloquea la producción de colesterol. Les dije que cada célula del cuerpo tiene la capacidad para producir colesterol. Mediante un proceso muy complejo, sí, realmente complejo, y la estatina lo que hace es bloquear en este paso, en el mevalonato, bloquea una enzima que genera esta molécula y de esta manera todo el resto se bloquea y no tendré colesterol. No tendré colesterol, pero tampoco tendré todas estas otras moléculas que tienen funciones en el organismo. Entonces, por aquí los efectos adversos, porque me está bloqueando todas estas otras moléculas. ¿Qué efectos adversos? El más grave
rhabdomiólisis, o también el riesgo aumentado de diabetes, también daños a nivel del hígado. Son realmente complicaciones severas que debemos sopesar en una balanza. Miopatía es uno de los más comunes. Puede ser debilidad muscular o puede ser dolor. Malestar gastrointestinal, cataratas. Son algunas cuestiones que debemos tomar mucho en cuenta, los efectos adversos. Hay dos grandes grupos, o sea, realmente dependiendo a quién consultemos nos puede dar un punto de vista distinto. Bajo lo que yo he investigado, me parece que hay dos grandes grupos para ver si tomamos, o sea, si se debería o no tomar estatinas. Las personas que han tenido, de hecho, un antecedente de infarto y las personas que no han tenido. Las personas que no han tenido infarto, así tengan colesterol elevado, así tengan historia familiar, parecería que no hay beneficio. Sin embargo, cada paciente debe consultar con su especialista. Cada especialista puede tener un punto de vista ligeramente distinto, podemos debatir para tratar de llegar a una aproximación de la verdad. Sin embargo, en base a la investigación que yo he hecho, si es que no has tenido un antecedente cardiovascular, no hay un beneficio significativo. Ahora, si es que sí uno ha tenido un evento cardiovascular, hay un debate mucho más intenso, en el cual pueden haber muchos criterios, es un tema ya de especialidad que habría que consultar con el cardiólogo. Otros temas, principalmente el tema colesterol, pero otros beneficios de los fitosteroles tienen muchas propiedades anticáncer. Propiedades proapoptóticas. Apoptosis es la muerte programada de nuestras células. Cuando la célula se da cuenta, hey, algo está ocurriendo mal, estoy haciendo daño al organismo, la célula se puede autodestruir, lo que se llama apoptosis. Y los fitosteroles generan la apoptosis o estimulan la apoptosis en las células cancerígenas. Proliferación, evitar la proliferación, o sea, evitar la proliferación del cáncer, es otra de las propiedades. Potenciación del sistema inmunológico. En realidad, las células del cuerpo todo el tiempo se están multiplicando. O sea que entre la grandísima multiplicación deben haber errores. El sistema inmunológico está buscando siempre si hay alguna célula que haya sido mal replicada. ¿Para qué? Para generar que se autodestruya y evitar que crezca un tumor. O sea, todo el día, en teoría, están creciendo tumores en nuestros organismos. Y el sistema inmunológico está buscando para que en ese momento sean eliminados. ¿Sí? Entonces, el sistema inmunológico juega de esta manera un gran factor en el desarrollo de cáncer. Bien, hay muchos tipos de estudios científicos. A veces uno escucha, un estudio dijo que tal cosa. Pero veamos ese estudio, quién lo financió, a cuánta cantidad de personas estudió, bajo qué parámetros. O sea, hay gran complejidad, lo que se llama nivel de evidencia científica. Mientras más grande es un estudio, menor sesgo hay. Siempre hay posibilidad de riesgo, siempre hay sesgo, pero la idea es que sea lo mínimo posible. Los metaanálisis son uno de los tipos de estudios más grandes con menor, en teoría, menor cantidad de sesgo. Igual pueden fallar, sin embargo, en teoría deberían ser más seguros, más fiables. Los metaanálisis analizan la información de muchos estudios a la vez para organizar y sacar conclusiones a partir de los resultados. Este metaanálisis fue publicado en enero de este año en el Journal of Oncology y observó 11 estudios con 16.700 personas. ¿Sí? O sea, no es un metaanálisis, los metaanálisis pueden tener cientos de miles de participantes, entonces es un pequeño metaanálisis, sin embargo, tiene un nivel de evidencia científico hasta cierto punto respetable. ¿Sí? Lo que les mencionaba, la pirámide de evidencia. O sea, para hablar en términos técnicos científicos, un artículo debe estar publicado en una revista que sea revisada, que revisen en los artículos antes de publicarlos. Las revistas suelen ser de universidades, la Universidad Católica, la Universidad San Francisco de Quito, la SPOL, son algunas de las universidades que publican artículos científicos. ¿Qué nivel de evidencia tiene? Pues los que tienen menor nivel de evidencia son los casos, estudios, reporte de caso. O sea, una persona. Yo tuve un paciente que yo le vi ciertas características que me llamaron la atención. A partir de este reporte de casos podemos hacer una serie de casos de unos 10 pacientes, 15 pacientes, donde podemos ampliar en esta indagación que yo estoy haciendo. Luego yo puedo subir casos controles, en algunas personas hago cierta cosa, en los otros doy un placebo, veo si el placebo hace o no hace bien, si el efecto, perdón, hace o no tiene o no tiene un efecto, y así voy aumentando en nivel de evidencia hasta llegar a los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. ¿Sí? Hay otras fuentes de información que pueden ser fiables o en otros casos pueden ser falsas. Hablamos de videos de YouTube, páginas de internet, incluso libros, web, blogs. Todo tiene que tener un criterio adecuado y el criterio lo debo tener yo.
¿verdad? Entonces, cualquiera puede poner cualquier cosa en un video de YouTube o en una página web. La idea es que la publicación en una revista científica es un filtro que garantiza un poco más de seguridad de la información. Bien, entonces, en cuanto al cáncer y los fitosteroles, ¿qué tipo de cáncer tiene un factor protector con el fitosterol? Cáncer de colon. Hay muchos tipos de cáncer de colon. Aquí nos habla específicamente del cáncer tipo HT, eso ya está muy técnico, pero cáncer de colon, ciertos tipos de ellos. Si estudiáramos el cáncer HT 117, 118, tal vez encontraríamos aspectos también positivos. ¿Sí? Entonces, cáncer de colon, cáncer pulmonar, cáncer hepático, cáncer de próstata, cáncer de seno. Son algunos de los... De hecho, me olvidé avisarles, si es que ustedes desean las diapositivas, al final están mis números de contacto, me pueden enviar un mensaje y les puedo proporcionar las diapositivas. Son artículos también gratuitos. ¿Por qué motivo es anticáncer? Porque retrasa el ciclo celular, o sea, la tasa de multiplicación de estas células anormales. En sí, ¿qué es el cáncer? Es un grupo de células que no respetan el orden y que comienzan a invadir el cuerpo y que llegan a invadir incluso la sangre, y cuando llegan a la sangre se despegan al cerebro, se despegan al hígado, se despegan a los pulmones, o sea, van para todos lados. Esa es la metástasis. Entonces ese es el cáncer. Y hay algunos mecanismos por los cuales el fitosterol es un inmunomodulador, o sea, activa el sistema inmunológico para que detecte estas células y las pare en su debido momento. Doctor, disculpe, Sí. cuando se procede el cáncer es porque el sistema inmunológico está débil. Es un factor. Hay muchos factores. Primero va la parte de factores de riesgo familiar, también la parte emocional es otra, la parte de la nutrición, la calidad del sueño es también muy importante. Entonces, es como una gran ecuación en la cual al final todos los factores juegan un mayor o menor rol, pero entre todos sacan si es que el cuerpo pudo frenar de que estas células se escapen o si es que se le escaparon y comenzaron a crecer. Y hay cánceres que son más, tienen mejor pronóstico de tratar que otros. Normalmente se habla de pronóstico de vida en 5 años. Si se tiene un pronóstico de 95%, quiere decir que en 5 años, la mayoría, quiere decir que en 5 años el 95% estarán todavía con vida. Entonces sí, es algo progresivo. ¿Sí? Ya, y bueno, evidentemente, y ese era otro estudio que les mencionaba, donde también habla de una proporción inversa entre el consumo de fitosteroles y el colesterol en nuestra sangre. 5 a un 15% de disminución. Era 3 a 4 semanas. Luego de 3 a 4 semanas yo tomar 2.000 miligramos a 3.000 miligramos al día, yo podría ver una disminución del 5 al 15%. 2.000 miligramos a 3.000 miligramos. 2.000 miligramos es lo mismo que 2 gramos. O sea, es como que a veces son detalles que pueden ser un poco confusos. ¿Sí? Pero puede ser una dosis incluso mucho menor. Por ejemplo, este estudio con 22.000 personas encontró que solamente 460 miligramos al día ya es suficiente para generar disminución en los niveles de colesterol. Es dosis dependiente. A una dosis menor el efecto será menor, sin embargo, dosis incluso relativamente bajas pueden tener un efecto favorecedor para el organismo. Y finalmente la Unión Europea en 2009 declaró que tiene unos factores hipercolesterolémicos. La Unión Europea marcó que el fitosterol tiene una propiedad hipocolesterolémica. Entonces, en base a los estudios científicos publicados al respecto. ¿Sí? Bien, puntos clave para ya finalizar la conferencia. ¿Qué es? Fitosterol es un nutriente, un fitonutriente, viene de las plantas. ¿Sí? ¿Qué hace? Reduce el nivel de colesterol en sangre. ¿A quién le sirve? A alguien que está pendiente del tema cardiovascular y no desea tomar estatinas, porque hace lo mismo que las estatinas sin la gran carga de efectos adversos. No con la misma potencia, evidentemente, pero tampoco con la misma cantidad de efectos adversos. Por lo tanto, me da una alternativa, una opción que yo puedo considerar. Primero, ¿qué es un nivel de colesterol saludable? Si es que yo tengo colesterol elevado, ¿quiere decir que voy a tener un infarto, que hay mayor riesgo de infarto? Eso todavía no está claro. O sea, primero hay que partir de las premisas a ver si son ciertas. ¿Sí? Todavía no está demostrado que colesterol elevado te genere con mayor riesgo de infarto. Eso todavía hay mucho debate. Pero suponiendo que sí me genere mayor riesgo de infarto, ¿vale la pena tomar un medicamento que me va a generar efectos adversos de seguro por la mínima posibilidad? Tal vez
Las estatinas por sí solas pueden generar un exceso de colesterol, así yo no cuide mi dieta, así no duerma mejor, así no regule mi nivel de estrés. El fitosterol por sí solo no le va a disminuir a niveles normales el colesterol si es que no hace cambios globales en el estilo de vida. ¿Sí? ¿Hígado graso va a ayudar en el fitosterol? Por supuesto. En sí, ¿qué es el hígado graso? Cuando ya el hígado está recubierto con colesterol. O sea, el colesterol y la grasa, triglicéridos, se acumulan en las arterias y forman la aterosclerosis. También se pueden acumular en el hígado y generan el hígado graso. Se acumulan en la parte abdominal y generan la obesidad abdominal. O sea, en realidad este proceso de grasa, de acumulación de grasa, está ocurriendo en todo el cuerpo. El cuerpo puede producir colesterol, pero si es que yo no necesito, ya no lo produzco y ya me comienzo a comer mis propias reservas, lo voy disminuyendo. Por lo tanto, para la ganancia, para la pérdida de peso también sería un factor beneficioso. Pero por lo que ayuda a reducir el colesterol. Sí, por el motivo de que el colesterol de la dieta no va a ser absorbido. Por lo tanto, yo voy a comenzar a quemar mis reservas de colesterol. Entonces, no nada, sino que se va expulsando lo que hay. Exactamente. Y el fitosterol está en el intestino, pero tampoco se absorbe con tanta facilidad. O sea, no deja entrar ni entra él tampoco. Y lo poco que entra genera este efecto que vimos en el organismo. Entonces es por varias vías que el fitosterol está atacando. Cada especialista le dará su punto de vista. Yo pienso que sí. Yo pienso que si estamos dentro de niveles permitidos, ya no tiene un motivo de ser. Cada cardiólogo, por ejemplo, esto también se da con el tema de la hipertensión. Cada médico podrá tener su punto de vista. Yo pienso, es mi criterio, que podemos debatirlo, pero yo pienso que si es que yo tomo un antihipertensivo, yo tengo presión elevada sin tomar nada. Tengo presión elevada, es verdad. Si yo tomo el antihipertensivo y me baja la presión, es verdad, tengo que tomarlo. Si yo hago cambios en mi estilo de vida y comienzo a disminuir la dosis del antihipertensivo y llega un momento que yo ya no lo tomo, me tomo la presión y la tengo normal, ya no tendría un motivo de ser el antihipertensivo. La idea es tratar de yo, mediante mi estilo de vida, permitirme salir de él. No todo cardiólogo va a estar de acuerdo, y yo estoy consciente de aquello, ¿sí? Pero podemos debatirlo, sin embargo es mi criterio. ¿Cuál es la diferencia entre un producto de origen de planta vegetal y un fármaco? Que el fármaco tiene un mecanismo de acción agresivo sobre los receptores de las células. En cambio, el que viene de origen vegetal tiene un efecto sobre el metabolismo. O sea, altera la manera como funciona la célula, pero sin tocarle fuertemente un receptor para la fuerza, generarle una reacción. Entonces sí, en el metabolismo está la clave. Bueno, en realidad siempre hablamos de que no haya toxicidad, o sea, acumulación en el organismo. Cuando hablamos de acumulación hablamos de vitamina A, vitamina D, vitamina K. Vitamina B y vitamina C no se acumulan en el cuerpo. O sea, si me tomo un exceso lo orino simplemente. Fitosterol tampoco se acumula en el cuerpo. O sea, en realidad es un nutriente. Si es que mi cuerpo dice, primero que no se absorbe ni siquiera muy bien. O sea, llega al intestino, no deja que venga el colesterol, tampoco entra él, se sale la mayoría, se mete así que una que otra cosa, pero es un nutriente. O sea, o sea, no porque venga de planta es bueno, sin embargo no tiene un efecto negativo observable, no tiene ningún efecto perjudicial. En 3-4 meses el paciente mejora, baja los niveles de colesterol en el hígado graso. Sí, o sea, depende de dónde estemos estudiando los datos. Hay otros sitios que hablan de 3 a 4 semanas, de repente en otra población con otras características puedan encontrar otros datos. Pero evidentemente no va a ser inmediato, eso sí estamos claros, así es. Hay un punto en el cual se dice, menos de esto tú necesitas estatinas en cuanto a colesterol, y eso lo dicen aparentemente según los estudios científicos, pero hay que ver quién está financiando esos estudios que te dicen, ya, tú tenías 200, antes no necesitabas, pero ahora los nuevos regímenes dicen que sí necesitas, y ahora te puedo vender la estatina. La estatina, como mencionábamos, es uno de los medicamentos más vendidos en el planeta. Además, está observado que el colesterol todavía no se sabe si te genera el infarto. Se piensa que está asociado, o sea que cuando hay infarto suele haber colesterol, pero no se sabe si fue el colesterol lo que ocasionó el infarto. O sea, asociación no quiere decir causalidad. Sí. En todo caso, cuando una persona mientras mayor edad tiene, mayor nivel de colesterol tendrá en su sangre. Eso es algo normal, eso es algo fisiológico. ¿Sí?
Entonces lo que se plantea es que el colesterol tiene funciones antioxidantes que lo que hacen es si encuentran daño en tus arterias, por ejemplo, en la arteria que se está llenando de grasa, ocurre porque está dañada y se va quedando atrapada la grasa. Entonces se plantea que una persona con un estilo de vida saludable puede comenzar a disminuir esa erosión en el epitelio de la arteria y puede comenzar al menos a evitar que progrese ese tipo de manifestaciones. Sí, entonces a mayor edad, mayor colesterol, yo puedo hacer cambios para evitar ese tipo de manifestaciones en el cuerpo. 2000 miligramos al día o 2 gramos al día es lo mismo, hasta 3. Antes de cada comida. Lo puede consumir junto con los alimentos, es mejor porque en algunas personas puede generar dolor de barriga, en algunas no, pero uno tiene que escuchar su propio cuerpo. Sí. Entonces esos son los puntos clave. No hay nada más poderoso que una idea cuyo momento ha llegado. Hay mucha información en internet, algunas cuestiones son difíciles de discernir si es cierto o no es cierto. Yo he tratado de darles la información más veraz que he podido encontrar y espero haya sido de su agrado. Les agradezco mucho y espero tengan buena tarde.